La tenemos en comunicación telefónica a la licenciada Leticia Seriani. Ella es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Seriani, Silvia, Virginia, el equipo de Nacional Bahía Blanca la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Buenos están? días. Pero muy bien. Bueno, tenemos varios temas ahí punteados para poder desarrollar con vos, y uno tiene que ver con esta asistencia que hubo a los diferentes barrios afectados, ¿no?, por el temporal. Contanos cómo fue esa asistencia desde lo sanitario. Sí, desde el Ministerio de Salud de la provincia y siempre coordinado a través de la región sanitaria 1, hemos enviado equipos interdisciplinarios, ¿no?, conformados por distintos profesionales, y también hemos enviado móviles para recorrer las zonas afectadas y para hacer un relevamiento de las personas que se han visto afectadas por el temporal y bueno, relevar cuáles son las necesidades y poder también acompañarlos y asistirlos, no solamente desde la cuestión más asistencial, de medicamentos, por ejemplo, sino también desde equipos de salud mental, con promotores de salud. Sabemos que en estas situaciones hay dos instancias, ¿no?, que son bastante complejas. Una es cuando, bueno, uno está en una situación en un centro porque se tuvo que ir de su casa, y otra es el retorno a los hogares, y bueno, y ahí también hay que acompañar no solamente desde lo médico, sino pensando la salud de manera integral y asistiendo también desde equipos de salud mental. Aproximadamente, ¿cuál fue el número de personas que se atendió y cuáles fueron las franjas etarias? La verdad es que se atendió de todas las edades, siempre desde distintas miradas, ¿no?, porque no es lo mismo la asistencia a los niños que a la asistencia a los adultos. Y en el caso de los niños, por supuesto, además de relevar situaciones de salud, bueno, también nos hemos encontrado con situaciones donde han perdido documentación, donde hubo que reponer libretas sanitarias, claro. Bueno, cuestiones que por ahí no es lo más urgente, pero que en la medida en que empieza a darse este retorno a los hogares es necesario abordar también, porque por ahí de esa libreta sanitaria depende que puedan cobrar la asignación universal, bueno, carnet de vacunación, no hay distintas cuestiones, pero la verdad es que han sido personas de distintas edades, como sucede habitualmente en estas situaciones. O sea, la pregunta era si los más afectados eran los más chiquitos, si había mayores personas adultas mayores, digamos, si había ido por ahí era la pregunta. No, en realidad hay de todo, hay adultos, hay niños, obviamente el impacto, la afectación que se produce es distinta en unos y en otros, pero la verdad es que son situaciones bastante traumáticas y complejas y que afectan de manera diferencial a todos, ¿no?, a todas las familias. En este marco, Leticia, y en este ámbito, donde estamos también en el cambio de estación, y esta situación ha generado que tal vez mucha gente siguiera en contacto con ambiente húmedo, esto genera a veces algún otro tipo de situaciones de salud. ¿Cómo va a continuar el seguimiento de aquellas personas que tal vez han tenido enfriamientos y ahora estén con algún problema un tanto más complicado? Sí, por supuesto, siempre se hace el seguimiento, y acá es importante, los equipos que asisten casa por casa resuelven algunas cuestiones, pero sobre todo hacen un trabajo que es fundamental en estas situaciones, que es el de vínculo con el sistema de salud, porque sabemos que necesitamos que luego el seguimiento se haga, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos son necesarios dispositivos de mayor complejidad, claro. Porque además esos equipos son equipos que atienden la emergencia, que luego cuando la situación de emergencia, la más crítica, esté controlada, esos equipos se retiren, y es importante que esas personas puedan continuar y puedan ser evaluadas también por el sistema de salud. Así que es un doble trabajo, la asistencia inmediata, digamos, y el resolver situaciones del momento, coyunturales, pero sobre todo poder establecer un vínculo con el pediatra, con el médico clínico, con el hospital, con el primer nivel de atención, para que puedan seguir siendo acompañadas y asistidas, porque sabemos que no se termina esta situación una vez que se regresa a los hogares o que se resuelve esa situación. Y por supuesto se irán evaluando si hay situaciones más críticas que requieren algún tipo de acompañamiento de mayor complejidad.
En principio entendemos que no, y que la asistencia puede ser brindada desde el sistema de salud como se hace habitualmente. Leticia, pensaba en esta cuestión que a veces nos dicen que, bueno, quedémonos en casa, ¿no? Que también por ahí se repite o sucedió en tiempos de pandemia, y a veces las condiciones no son las mejores, ¿no? Para quedarse allí. También pensando en cómo se asiste o pensando a largo plazo, a futuro, en el marco de justamente de estas situaciones, digamos, que no todos están en casa, digamos, es el lugar más resguardado o el más cuidado, ¿no? Teniendo en cuenta estas situaciones que se han dado. Bueno, lo que pasa es que hay situaciones, digamos, la situación de pandemia y el quedarse en casa durante la pandemia fue una situación excepcional, porque la pandemia fue una situación excepcional. No, está bien, pero yo lo planteaba en términos de, el otro día cuando fue el temporal, y decía, no circulemos, quedémonos en casa, por los fuertes vientos, digamos, que estamos de acuerdo, para resguardarnos de lo que sucedía con los vientos y con la lluvia, y por ejemplo con la cantidad de cables eléctricos que se cayeron, pero a veces en ese quedarse en casa, a veces no están las mejores de las condiciones. Seguro que hay situaciones que no es lo mismo quedarse en casa en algunos sectores de la población que quedarse en casa en otros sectores de la población, eso sin ninguna duda. Pero bueno, también es cierto que hay situaciones que aún en las condiciones que no son las más favorables, que sabemos que hay que mejorar, de todas maneras quedarse en casa implica menores riesgos que estar circulando, ¿no? Obviamente cuando uno desde el punto de vista sanitario hace una recomendación, se hace una evaluación de todo esto, y es complejo, y es una situación compleja de resolver por todo esto que vos planteás, pero bueno, hay que evaluar cada situación y en todo caso que implica un mayor riesgo para la salud de la población, contemplando todo esto, ¿no? Y en esos casos, con mucha presencia del Estado. Me parece que la clave ahí es, si necesitamos que la gente se quede en casa, sabemos que ese quedarse en casa tal vez no es en las mejores condiciones, bueno, ahí tiene que estar el Estado presente acompañando y asistiendo también a esas familias para que puedan sostener ese quedarse en casa, que en el caso del temporal fue acotado en el tiempo, pero sabemos que, bueno, en el caso de la pandemia no lo fue, y ahí más todavía fue necesaria la presencia del Estado para poder acompañar cada una de sus situaciones. Seriani, se sabe que hay diferentes provincias que han decidido que no utilizar el barbijo. También aquí el municipio de Bahía Blanca, bueno, sacó allí una ordenanza diciendo que no era obligatorio en los ámbitos municipales, en las dependencias municipales, en el transporte público, que los comercios era optativo, digamos. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen a propósito de esta situación? Y le agrego un dato más, porque acá fue curioso también que el propio secretario de Salud de la comuna de Bahía Blanca, mientras el gobierno municipal decidía salió a decir: yo como neumonólogo aconsejo que se siga utilizando el barbijo. A ver, lo primero que hay que decir, me parece, es que esas provincias, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, aquellos municipios que han salido con estas recomendaciones, son, en la gran mayoría de los casos, provincias o municipios que pertenecen a la oposición, ¿no? Me parece que eso no es casual, que hay que decirlo. Y lo segundo que hay que decir es que la pandemia nos ha demostrado que siempre nos va mejor cuando las decisiones se toman de manera coordinada, consensuada, cuando podemos sentarnos entre los distintos actores y entre los distintos gobiernos, digamos, a discutir y a poner un punto de acuerdo, a llegar a un acuerdo respecto a las decisiones que impactan en la población, que afectan a la población. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión del Consejo Federal de Salud, que es la reunión donde se juntan todos los ministros de todas las provincias, y allí se decidió de manera unánime, digamos, sin ninguna duda, que todavía es necesario sostener el uso de barbijo. Y marco el todavía porque nosotros entendemos que estamos en una situación donde la pandemia, por suerte, y por el enorme esfuerzo y por la campaña de vacunación que tenemos, empieza a transformarse en otra cosa diferente, empieza a golpear menos, los casos bajan. O sea, sabemos que la situación es mucho mejor ahora de lo que era hace unas semanas atrás, y entonces creemos que, por supuesto, hay que evaluar también el uso de barbijo, en qué espacios, en qué momentos, para qué grupos de la población, pero es necesario sentarnos, pensarlo, discutirlo. No pueden ser decisiones que se tomen
de manera desarticulada, de un día para el otro, porque después es muy difícil volver atrás, ¿no? Estamos además en un contexto de una circulación muy alta de otros virus respiratorios, de influencia. Me parece que eso también hay que ponerlo sobre la mesa para evaluar si es el mejor momento para sacar el barbijo o no, que es algo que estamos evaluando, repito, no es que nosotros decimos de ninguna manera el barbijo hay que sostenerlo eternamente. Entendemos que tenemos que ir en ese camino, pero que hay que hacerlo de manera coordinada, que hay que hacerlo paso a paso y pensando muy bien cuáles son los pasos que se van dando. Me parece que insisto, que la pandemia nos demostró que ese es el mejor camino y que es el que, sobre todo es el mejor camino porque es el que mejor resultado nos da en términos sanitarios y en términos de cuidar a la población. En función de esto es que ya está en marcha la campaña de vacunación antigripal adelantada este año y por supuesto siguen los monitoreos también para aquellos que necesiten cuarta dosis por alguna razón en particular por el tema COVID. Exactamente, por eso también creo que nosotros sabíamos que era inminente el comienzo de la campaña de vacunación antigripal. Creo que en la medida que avancemos con la vacunación antigripal podemos volver a evaluar el uso de barbijo y en qué circunstancias, pero es cierto que estamos con un número muy grande de casos de gripe que por suerte no se traduce en un aumento muy significativo de internaciones, pero sí de mucha demanda sobre el sistema de salud. Digamos, hay en las guardias muchísima gente con virus respiratorios. Empezamos con el personal de salud, como se hace todos los años, y ya esta semana vamos a estar recibiendo las primeras vacunas pediátricas y seguramente vamos a poder ampliar con el resto de la población. En la medida que aumentemos con esa campaña, seguro se va a evaluar nuevamente el uso de barbijo. Seriani, ¿qué pasa en el marco de esta campaña de vacunación con las adultas mayores? Porque nos empiezan a llegar aquí consultas si tienen que dirigirse a PAMI, cómo tienen que hacer, si tienen que ir a las farmacias habituales, porque recordemos que en el último año los esquemas habían cambiado. Por lo general tenían su farmacia de cercanía, pero justamente para que no haya aglomerado, bueno, hubo un esquema diferente. No sé si hay información sobre eso. Todavía no se ha iniciado la vacunación en la población general, ¿no? Estamos todavía con personal de salud, esto tiene que ver con la cantidad de dosis que recibimos. Siempre primero se vacuna al personal de salud para que esté en condiciones de asistir justamente al resto de la población. Seguramente en las próximas semanas van a llegar más vacunas y se va a avanzar con el resto de la población. Respecto a la vacunación de aquellas personas que tienen PAMI, seguramente PAMI va a comunicar cómo va a ser ese circuito y seguramente sea a través de las farmacias como se ha hecho siempre. En el caso de la población que no tiene PAMI, ya sea por la edad o porque tiene algún otro tipo de cobertura, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires vamos a estar vacunando en todos los vacunatorios de todos los municipios, como se vacuna habitualmente contra la gripe y contra todas las vacunas del calendario nacional de vacunación. Por ahora solo estamos vacunando en hospitales porque, insisto, se vacuna solo al personal de salud. Otra de las preguntas que nos llegan acá tiene que ver con la cuarta dosis para coronavirus. ¿Qué novedades o qué les decimos a propósito de esto? No, cuarta dosis no hay, salvo para algunos grupos muy específicos, que son las personas que han recibido primera y segunda dosis de Sinopharm y tienen más de 50 años, personas inmunocomprometidas. Esos son únicamente los grupos que tienen recomendación e indicación de cuarta dosis. Para todos los demás grupos, para todo el resto de la población, no hay indicación de cuarta dosis y no lo hay porque hasta el momento no hay ninguna evidencia de que la cuarta dosis genere mayor protección que la que tienen hasta ahora. Sí es importante que aquellos que todavía no se han dado la dosis de refuerzo, la tercera dosis se la den. Ahí sí hay evidencia, eso sí es importante, necesitamos avanzar en completar esos esquemas de 3 dosis. Por ahora no hay y no hay tampoco ninguna evidencia de que en el corto plazo vaya a ser necesaria una cuarta dosis para la población general. ¿Cómo viene el tema de la vacunación para los más chiquitos, la vacunación pediátrica? Porque en algún momento había como, no sé si la palabra es resistencia, pero los números seguían ahí dando un déficit. ¿Cómo es ahora esa situación? Bueno, sigue siendo el grupo con menor cobertura, ¿no? En la provincia de Buenos Aires y en el total del país sucede lo mismo.
esto tiene dos explicaciones. Por un lado, una explicación que es más lógica, digamos, y que tiene que ver con que fue el último grupo que se incorporó a la campaña de vacunación y entonces es lógico que estemos un poquito más atrasados en términos de cobertura. Pero bueno, también la verdad es que nos ha sucedido que ha habido muchas noticias falsas o mucha desinformación respecto a la vacuna. Se ha puesto en duda las vacunas para los chicos y las chicas, incluso desde los profesionales de la salud, desde los pediatras, que han la verdad generado mucha incertidumbre y mucho miedo, y eso creo que sin duda también impactó. Cuando estamos en todos los grupos de población con coberturas mayor al 90% con una dosis, en el caso de los chicos y las chicas de 3 a 11 años estamos todavía sin llegar al 80% de cobertura con primera dosis, con lo cual tenemos que seguir insistiendo en este grupo, tenemos que seguir insistiendo que las vacunas, hoy tenemos 2 vacunas que se pueden aplicar en ese grupo de edad, que es la de Sinopharm y también la de Pfizer pediátrica. Sabemos que ambas son seguras, que ambas son efectivas, necesitamos que los chicos y las chicas que no se vacunaron hasta ahora lo hagan. Seguimos vacunando en las escuelas, la verdad es que cuando uno se acerca a las escuelas lo que encuentra es que en general todos se quieren vacunar, no hay mucha resistencia a vacunar a los chicos y las chicas, pero eso sucede en la escuela. Después cuando esperamos por ahí en los vacunatorios, nos cuesta más que se acerque este grupo de población y por eso estamos pensando todo el tiempo estrategias para acercar la vacuna a esos grupos, ¿no? Todavía nos falta, viene avanzando, pero lo viene haciendo bastante lentamente. Seriani, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que tenían alguna complicación para viajar por el tema de las vacunas que no estaban aprobadas por la Organización Mundial de la Salud? Digo, hubo muchas personas que se acercaron con este esquema, digo, y en ese sentido, sí, bueno, hubo muchas dosis aplicadas por este tema. Mira, la verdad que no hubo muchas, por supuesto que se acercó gente. Creo que es importante remarcar que no hay una indicación sanitaria para esto, desde el punto de vista de la salud, de la protección contra el coronavirus, no hay ninguna razón ni para que las vacunas no estén autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. La única razón que uno puede encontrar a eso son cuestiones más vinculadas a la geopolítica que a una cuestión sanitaria. Pero tampoco hay ninguna razón desde el punto de vista de la salud para darse una dosis para viajar. Solamente lo estamos haciendo porque se estaba generando un obstáculo muy grande. Sí. Y sobre todo nos preocupaba a aquellas personas que tenían que viajar por cuestiones laborales, de estudios, por cuestiones de salud, y tal vez no podían hacerlo por una situación que excede a las personas, que nos excede a nosotros como Ministerio de Salud de la provincia, incluso que en algún punto excede a nuestro país porque tiene que ver con un organismo internacional. Y por ese motivo se decidió avanzar y dar esta posibilidad. Pero la verdad es que no ha sucedido que masivamente la gente haya ido a los vacunatorios a vacunarse. Sí, por supuesto se han acercado algunas personas, pero no en un número muy, muy grande. Seriani, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.